Bien, vamos, ¿estás preparado para escuchar la palabra de Dios? Dios te va a hablar hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Dios, venimos delante de tu presencia. Gracias porque hemos estado en tu presencia adorándote, Señor, dándote gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Pero ahora queremos escuchar tu palabra. Disponemos nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que nos hables en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Quita toda distracción, Señor, y queremos tener un oído sensible a lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar en estos tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Le puse como título este mensaje, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y realmente estamos viviendo un tiempo muy difícil. Sabemos bien que, bueno, hace unos meses atrás, no hace un año, se produjo una guerra ahí en Rusia, ¿no? Y después también ahora, hace unos días, vemos que Israel está siendo fue atacado, y ahora hay guerra en Israel. Israel ha sido atacado hace unos días, y la pregunta que todo el mundo hace, incluso ayer hablamos con un hermano acá, mientras estamos pintando de afuera, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede con Israel? La última vez que prediqué, ¿se acuerdan? El domingo pasado, no, que tuvimos visita el otro, mencioné ciertos pasajes de la palabra que el Señor como que nos habló anticipadamente con respecto a lo que está sucediendo. A veces uno predica, dice algo, ¿no? Y es el Señor que nos está hablando, y cuando Dios repite dos cosas es porque se apresura a cumplir con su palabra, dice su mensaje, ¿no? Y vamos a ver ahí que Israel ha sido siempre atacado. Israel siempre ha tenido guerra. Y sabemos bien de dónde viene toda esta historia, ¿no? De aquellos dos hermanos, ¿verdad? Que son, siempre ha habido discordia entre ellos. Que son los hijos de que el Señor le había dado la promesa, Isaac y Ismael. Y bueno, ¿qué pasa? Después ellos empezaron bueno, el Señor dijo, ¿no? Que iba a haber entre ellos siempre enemistad, siempre iba a haber enemistad entre ellos. Y hasta el día de hoy lo podemos ver. Que son los árabes, los palestinos, y la gente de Israel, el pueblo del Señor, el pueblo escogido por Dios, porque los judíos son el pueblo escogido del Señor. Incluso Jesucristo, ¿qué era? Era judío. De ahí vino nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero sabemos, ¿se acuerdan que el domingo aquel repasamos que a través de Abraham, el Señor empieza todo ese trato que le dio esa promesa que de tu descendencia el Señor iba a bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Se acuerdan? Y bueno, ¿cómo sabemos bien que fuimos bendecidos? Porque a través de esa descendencia, ¿en quién vino? Nuestro amado Señor Jesucristo. De esa tribu, que desde la tribu de Israel, o sea, de Jacob, salieron 12 tribus, y desde la tribu de Judá vino Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Después, el pueblo llamado Israel, ese pueblo, si no fuera por la intervención divina de Dios, hoy en día ese pueblo no existiría, porque ha pasado guerras toda su historia, ha pasado por luchas toda su historia, hasta el día de hoy está en guerra, y lo quieren destruir, y hay un odio especial sobre esa nación, y la pregunta es ¿por qué es? ¿Por qué es? Siempre ha existido personas que lo han odiado, muchos, incluso imperios los han querido destruir. Imperios, no solamente naciones o pueblos, sino imperios se han levantado para destruirlo. Y díganme si han podido con ellos, ¿sí o no? No han podido con ellos, y tampoco van a poder. Desde ya les vamos diciendo, no van a poder con Israel. Ahora tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hablamos también con respecto a Egipto. Egipto ellos fueron ahí para cobijarse. ¿Se acuerdan cuando hubo aquella hambre y aquella miseria? Fueron a Egipto, y resulta que ahí quedaron después como esclavos 430 años. En Egipto, y Egipto después no los dejaba salir, hasta que Dios usó un hombre como Moisés, que Dios le habla a través de una zarza y le dice que vaya a libertar a su pueblo. El Señor derrota a Egipto, ¿sí o no? Lo azota con 10 plagas que estremece la nación que aquel entonces era la potencia del mundo, Egipto. No tenía tanques de guerra como ahora, pero tenía carruajes y tenía soldados. Pero era enorme la cantidad de ejército que tenía. Pero el pueblo hebreo salió libre porque el Señor obró poderosamente. Se calcula que aproximadamente
todo ese tiempo de azote y de plagas que no fue el pueblo, sino que fue el poder de Dios sobre un hombre que Dios usó, y iba y hablaba con Faraón. Faraón endureció su corazón y no quiso obedecer. 10 plagas azotaron a Egipto. Se calcula que un tiempo de un año. ¿Se imaginan un año recibiendo todo ese castigo de parte de Dios? Sin embargo, ellos salieron victoriosos. Después se encontraron con algo enfrente de ellos que era imposible, porque salieron, pero cuando llegaron a un punto se encontraron con el Mar Rojo que no podían pasar. ¿Cómo iban a pasar un mar? Un pueblo que se calcula que era aproximadamente 1,5 millones de personas. Era imposible. Y atrás venía Faraón con todo su carruaje. Y resulta que el Señor le dijo a Moisés: extiende la vara, extiende tu mano. Y dice que el mar se abrió, el rojo se abrió en dos y pasaron en seco. Y después todo el ejército quiso aprovechar la bendición que Dios había hecho de abrir. Quisieron pasar por el mismo lugar y el mar se cerró y todos murieron. Y vemos la mano poderosa de Dios. Después ellos caminaron por el desierto, sabemos bien, durante 40 años. Porque podían haber llegado pronto a la tierra de la promesa, pero por quejarse, por murmurar, se demoró 40 años. Su ropa dice que nunca se gastó, su calzado nunca se gastó, el Señor los alimentó. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los protegió con una nube y con una columna de fuego en la noche? La presencia de Dios siempre estaba con ellos. Y Dios, ¿se acuerdan que 50 días después que ellos salen de ahí, del Mar Rojo, 50 días después, Moisés sube al monte Sinaí y trae que las leyes? ¿Para qué? Para que su pueblo obedezca a lo que Dios manda. Pero sabemos bien que su pueblo después, como Moisés se demoró, terminaron adorando un becerro de oro, hecho con el oro que sacaron de Egipto. Pero bueno, siempre el pueblo, el Señor le dijo: siempre que ustedes cumplan con mis mandatos, con mis leyes, el Señor los iba a proteger. Si leemos ahí en Josué 1:8, ¿se acuerdan que aquel domingo habíamos leído Josué 1:5, habíamos leído Josué 1:9, pero no habíamos leído el 8? Ahora vamos a leer el 8, Josué 1:8. Pero el Señor ya venía hablando con respecto a esto. Qué importante es obedecer a la voz de Dios, qué importante es obedecer a lo que el Señor nos está hablando para que nuestra vida nos vaya bien. Y el Señor le recuerda a Josué, que fue el que siguió después de Moisés, que fue el que conquistó la tierra, llegó a conquistar la tierra prometida. Le dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pero dice el Señor: ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos corresponde hacer nosotros? Guardar, meditar en su palabra, en todo lo que Él ha escrito. Recuerdan también cuando Moisés, antes de partir, le recuerda. Yo cuando leía, me acuerdo que leí todo el libro de Deuteronomio, hermano, me emocionaba escuchando a Moisés hablando. Él, uno podía ver el énfasis, el amor, porque sabía que él ya le quedaba poco, y Deuteronomio le está repitiendo de vuelta a su pueblo. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que repetir las cosas para que entendamos que tenemos que cumplir con las cosas que el Señor nos mandó? Deuteronomio es la repetición de la ley. En Deuteronomio 28, me imagino que algunos ya se acuerdan de qué estoy hablando, en Deuteronomio 28, cuando el Señor le dice a su pueblo, a través de Moisés, que tienen que guardar su ley. Les mando como deberes que lean Deuteronomio, todo Deuteronomio 28. Pero en el Deuteronomio 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor. ¿Cómo tenemos que oír la voz del Señor? Atentamente. Hay gente que está distraída, Hay gente que vive distraída. O que muchas cosas del mundo los distraen. Que muchas cosas te hacen que no puedas escuchar atentamente la voz del Señor. Dice: del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. Por eso dice te prescribo, porque de nuevo se vuelve a escribir. Hoy también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso Dios le mandó ¿a quién? Al pueblo de Israel. También en Deuteronomio, lean ahí todo Deuteronomio 28 hasta el 14,
hay una cantidad de bendiciones si se hace lo que Dios manda. Serás bendito en tu entrada, en tu salida, serás bendito en tu ganado, serás bendito en todo será bendito. ¿Por qué? Porque se obedece la palabra de Dios. Después, en el 15, versículo 15, el Señor dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, Dios también dice que si vos no haces lo que Dios te manda hacer, que las maldiciones... qué fuerte esto, pastor. No, pero no lo digo yo, lo dice el Señor. Lo dice el Señor, Dios creador del universo y el que te creó a ti, el que te formó a ti. Dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Yo escribí una canción hace un tiempo, hoy me olvidé de cantarla, pero la iba a cantar hoy como un especial y se me pasó. Dice la canción, cuando la escribí, dice: el tiempo pasa sin darme cuenta y no entendía por qué las cosas pasan. Así empecé a cantar la canción. Después dice: se derrumbó mi vida, sentí que me moría. Realmente así me sentía yo. Pero ese día llegas a mi vida, cuando Dios llega a mi vida, yo decía: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me sucede lo otro? Claro, las maldiciones, hermano, nos alcanzan. Nos alcanzan. Pero gloria a Dios que hubo alguien que me alcanzó, que fue mi Señor Jesucristo. Y después empezó a venir bendición tras bendición. ¿Por qué? Porque empecé a cumplir con sus estatutos, con sus mandamientos. Y no como una obligación o por temor, sino porque le amo, porque me di cuenta de todo lo que hizo por mí. ¿Cómo no he de obedecerle? No es algo religioso. Si fuera religioso sí estaría, ¿verdad?, obligado y con cara mala acá, ¿no? Pero no, lo hago por amor al Señor. Porque Él me amó primero, dice la palabra. Ahora, siempre que el pueblo de Israel, como le digo, tuvo perseguido, siempre tuvo guerra. Siempre tuvo guerra. ¿Por qué? Porque una y otra vez el pueblo de Dios desobedeció. Y siempre muchos imperios lo quisieron destruir. Por ejemplo, Egipto, ya habíamos hablado, ¿no? Los asirios los quisieron destruir. Los babilonios, ¿se acuerdan? Tuvieron 70 años cautivos. Destruyeron el templo de los babilonios. Ahí fue cuando se fue llevado Daniel. Y el Señor venía hablando que obedezcan, pero ellos no escucharon a sus profetas. Se burlaron de los profetas. Se rieron de lo que el Señor ha hablado en su palabra. Y así les fue. Después los medos persas. Después vinieron los griegos. Que eso no está en nuestra palabra. No está en la historia esa, porque el Señor hizo 400 años de silencio. Pero también los griegos. Los romanos, que fue cuando Jesús nació. Fue el imperio más grande que hubo. Los quisieron también destruir, pero no pudieron. En ese imperio fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió crucificado en la cruz. Pero el tercer día, ¿qué hizo? Resucitó y venció la muerte. Después los cruzados vinieron más adelante, que hicieron destrozos también con el pueblo de Dios. Después vinieron los nazis. Primera y Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de judíos fueron muertos en la guerra. ¿Sí o no? Y los quisieron destruir hasta el día de hoy. Siempre hubo guerra entre ese pueblo. Tuvieron ellos desterrados por muchos años, hasta que en el año 1948 Israel nace como nación, milagrosamente. Pocos años después del término de la Segunda Guerra Mundial, nace ese pueblo con una bandera, nace su pueblo con un himno. Hoy está Israel como nación establecida en un lugar. Le dieron una tierrita, así que era nada, toda llena de pestes y cosas. Eso fue lo que le dieron a Israel, como diciendo: toma, acá tenés tu tierra, quédate con esto. Y de ese tiempo, tuvieron muchas guerras más, porque estuvieron ahí enseguida, estuvieron en guerra. Ni bien llegaron a esa tierra, que estaba tomada por los ingleses, ¿se acuerdan? Pero en el año 1967, viene aquella guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? Aquella guerra de los 6 días, que 5 naciones, armadas hasta los dientes, las quisieron destruir. Y no pudieron. Tuvieron que salir huyendo porque con ellos ¿quién estaba? El Señor de los ejércitos. Y dice que en esa guerra incluso ellos los persiguieron, como decía David: perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré, ¿no? Y los destruiré. Los persiguieron y pudieron tomar tierra que ellos habían perdido durante muchos años, como hoy se conoce la tierra de Jerusalén. Después, por muchos años, después de tantos años, pudieron tocar el muro que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos.
Hoy ellos están ahora en Tierra Santa, como se le llama, Jerusalén, que se llama como también la tierra, la ciudad eterna, Jerusalén. Ahora, ¿qué está pasando ahora con Israel? ¿Qué está pasando con este pueblo? ¿Cómo este pueblo tan armado, que siempre han podido? ¿Cómo puede ser que poquitas personas, mientras ellos estaban incluso en esa fiesta de Yom Kippur y la fiesta sagrada de ellos, estaban en el Sabbat, que es el tiempo que ellos tienen para estar orando, estar buscando la presencia de Dios, estar en intimidad con el Señor y estando a cuentas con el Señor? ¿Cómo puede ser que pocas personas hayan violado lo que es la seguridad de Israel? Eso es casi imposible. Fue una burla para el ejército de Israel y para todo Israel. Ahora, cuando pasan cosas así en el pueblo de Israel, nosotros como pueblo de Dios tenemos que abrir los ojos, porque el Señor algo nos está diciendo. Algo el Señor nos está hablando y tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Por qué está pasando esto con el pueblo de Dios? ¿Por qué está pasando esto con la nación santa? Con el pueblo escogido por el Señor. Tenemos que abrir los ojos. Israel no puede hacer cosas, por ejemplo, como otros países hacen. Y yo que vos le cambio el nombre de Israel, ponle tu nombre ahí. Vos no podés hacer cosas que otras personas hacen. Israel fue escogido por Dios para hacer luz entre las naciones. Vos fuiste escogido por Dios para hacer luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Israel no puede hacer cosas porque es una nación escogida por Dios. Es la nación especial. Todos miran hacia Israel. Fue escogida por Dios y no puede perder su identidad como pueblo de Dios. Vos y yo no podemos perder nuestra identidad como hijos de Dios. Israel no puede ir en contra de lo que Dios mandó en su ley, porque hay graves problemas, si no. Hay graves problemas. Ahora, pero tú ahora vas a Israel. Vas a Israel ahora y te vas a encontrar con cualquier cosa. Es un país que hoy por hoy hay un libertinaje que es tremendo. El domingo pasado nos hablaba el pastor que allí donde él vive también hay tremenda libertinaje. Anda a Israel, es exactamente lo mismo. Vas a ver, sí, gente muy ortodoxa que van, se juntan en el muro del lamento, oran, ¿no? Leen la Torá, se la conocen de memoria, pero esos mismos religiosos siguen siendo los mismos religiosos que negaron a Jesucristo y que mataron a todo su pueblo. Vas a Israel ahora y vas a ver gente que está reunida, incluso cuando pasó esto que pasó, gente que está haciendo fiesta con esas banderitas de colores y están con su orgullo. Incluso en esa semana que era la fiesta festiva de los judíos, el pueblo judío quiso poner un lugar para poder ir ahí a orar. Dice que esta gente lo sacó a patadas y dijo, no, acá en Tel Aviv no se puede hacer esto. Y se armó tremendo lío, hermano. Ustedes se han visto imágenes que había muchos jóvenes en el desierto y corrían cuando fueron atacados. ¿Qué estaban haciendo en el desierto esos jóvenes? Se estaban drogando, estaban haciendo cualquier cosa en el día sagrado, estipulado por Dios. Tú vas a Israel ahora, a andar a Israel ahora y andar a predicar sobre Jesucristo, hermano. Te meten en prisión. Podés hacer cualquier cosa, menos hablar de Jesucristo. Donde nació nuestro Salvador Jesucristo. No podés evangelizar en Israel porque te sacan. Es casi imposible. Hay más iglesias, hay más mezquitas musulmanes, hay más iglesias de católicas, todo religioso, pero realmente de la vida y la verdad no se habla, no se predica. ¿Dónde nació el Mesías? ¿Dónde lo crucificaron? Se repite hasta el día de hoy. Y nos preguntamos qué es lo que pasa con Israel. ¿Se acuerdan que mencionaba que Josué, que habíamos leído, llegó y conquistó la tierra de Jericó? Y eso lo vemos en Josué 6. Eso lo vemos en el Josué 6, vemos cuando él conquista. Pero miren lo que sucede en Josué 7. Vayan a Josué 7. El Señor que le dice al pueblo, vayan y conquisten Jericó, pero no toquen nada. No toquen nada, le dice. Porque ¿qué pasa? Todo lo primero, las primicias, ¿a quién le pertenecen? Era el primer pueblo que ellos iban a conquistar. Lo primero que iban a conquistar, eso era para el Señor. No podía tocar nada porque todo era para el Señor. Pero, miren lo que sucede en Josué 7. Vamos a leer y díganme si no es exactamente lo que está sucediendo ahora.
Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, ¿se acuerda que hablamos sobre Acán el domingo? Acán, hijo de Carim, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y miren lo que pasó. La ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Dios estaba airado, sí o no? ¿Por qué? Porque no cumplieron con lo que el pueblo les dio la victoria, sí, conquistaron Jericó, los muros cayeron, Dios le dio victoria, conquistaron la tierra prometida, pero hubo ahí un hombre, Acán, que no obedeció, y justo, miren, de la tribu de Judá, que no obedeció, incluso toda su familia sabía lo que él estaba haciendo. Ahora, Dios está airado, acá dice, la ira del Señor se encendió contra los hijos ¿de quién? De Israel. ¿Dios se aira? ¿Sí o no? Dios se aira. Ahora, Dios está airado, y miren, Dios está airado, y se puede ver cuando Dios está airado, ¿no? Se puede percibir cuando Dios está enojado con alguien, con un pueblo, con una persona, porque esto también habla, es individual para cada uno, es para una familia, es para un pueblo y es para una nación. Dios se aira. También podemos ver cuando Dios se goza, ¿sí o no? Cuando Dios está feliz, cuando Dios está contento, cuando Dios ve y Dios apoya y Dios prospera y Dios abre puertas, lo podemos ver. Dios está enojado con nosotros en este tiempo, ¿verdad que no? Podemos ver cómo Dios nos está bendiciendo y está abriendo puertas. Pero miren lo que sucedió. Dios sigue airado, ¿no? Dios sigue airado. Y en el versículo 2, después Josué dice, envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid, dice, y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Volviendo, a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguéis a todos el pueblo que hay allí, porque son pocos. Miren, ellos dijeron, con poquito los vamos a destruir. Con poquito, porque Ai no tiene significancia, pero no se olviden que Dios estaba airado. No se olviden que Dios estaba airado. Cuando no se obedece la palabra de Dios, la ira de Dios está sobre el pueblo. Y ellos, miren lo que sucedió. Y subió allá el pueblo, como dice, 3,000 hombres, de los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai tomaron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en otro lado de Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú hacia tu grande nombre? Miren lo que es orar cuando uno está mal, ¿eh? Miren lo que es orar cuando uno está mal. Cuando uno está mal, ora cualquier cosa. Miren lo que dice el Señor ahora. Y el Señor dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel, miren lo que dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto como yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido y aún lo han guardado entre sus neceseres. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de entre medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y oíd, santificados para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros.
Anatema significa maldición. Eso es anatema. Ellos no podían tocar nada y llevaron esa maldición para sus carpas. En aquel entonces andaban con carpas, no tenían casa física, ¿no? Esto sigue vigente hasta el día de hoy. No es que el Señor le dijo eso a su pueblo, esto sigue vigente hasta el día de hoy, porque su palabra, hermanos, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos sabemos la historia, ¿no? Acán, que hizo, escondió las cosas debajo de su tienda y su familia lo sabía. Ahora la pregunta es, para nosotros en lo personal, ¿qué podemos tener nosotros escondidos debajo de nuestras tiendas? Porque el Señor puede pasar revista y ¿qué hay escondido debajo de nuestra tienda? Y decimos a veces, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de acá? ¿Por qué estamos así pasando? ¿Por qué estamos acá? ¿Y por qué acontecen estas cosas? ¿No será que hay alguna cosa escondida debajo de nuestra tienda? El Señor Jesucristo, cuando caminó por esa misma tierra, por Israel, lo primero que dijo es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién le dijo eso? A todo el pueblo. Arrepiéntanse, les dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Ahora, este atentado, como les digo, lo que sufrió justamente en esa fecha, cuando el pueblo de Dios no estaba atento, cuando el pueblo de Dios, hasta el día de hoy, como les digo, siguen. Incluso cuando hicieron esa fiesta, ¿saben qué imagen había? El otro día miramos la imagen de Buda. Estaban adorando a Buda. Y también pude ver imágenes también de dragones. Y la gente ahí abajo bailando. Me hizo acordar cuando el pueblo estaba adorando abajo, ¿no? Cuando Moisés fue a buscar las tablas, que bajaron y hicieron un becerro de oro y lo estaban adorando. Y ahí fornicaron, hicieron cualquier cosa hicieron ahí. El pueblo de Dios, ¿eh? O sea, ¿nos asombra que pase esto ahora en Israel? No nos asombra. Y por eso Dios tiene que mandar juicio. Pero miren, en Gálatas 6:7 dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que vos hacés hoy, mañana lo vas a cosechar. Y eso funciona en todos los ámbitos de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que te recomiendo que empieces a poner buena semilla de parte de Dios. Que la semilla de la palabra de Dios entre en tu corazón y caiga en buena tierra. Y Señor, sí, que sea tu palabra germinando en mi corazón para que dé buen fruto y que realmente mi vida pueda ser transformada. Ahora, como su amor y su misericordia es real, también su enojo y su ira son reales. Porque a veces decimos, ay, ¿cómo? Dios es amor. Claro, Dios es amor. ¿Y Dios tiene misericordia, sí o no? Dice que se renueva cada día su misericordia, ¿sí o no? Pero la ira y el enojo de Dios también es real. También es real. Porque Dios cumple con su palabra. ¿No acabamos de leer que si no hicieras tal cosa, esto va a acontecer? ¿No lo leímos eso? Y a eso no nos gusta. No nos gusta leer eso. No nos gusta, no. Llegamos hasta el versículo 14. Pero para abajo nunca lo leemos. ¿Saben qué? Hay más maldiciones para abajo que las que son de bendiciones. Hay una lista enorme. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Los hijos de desobediencia. ¿Cuántos son hijos acá? Pregunto. ¿Cuántos son hijas acá? Entonces dice: haced morir pues en vosotros. Haced morir en mí. Tengo que hacer morir todas esas inmundicias, porque yo soy hijo de Dios. Y yo, como hijo de Dios, no puedo hacer lo que los demás hacen. No puedo participar de determinadas cosas, no puedo vestirme de determinada manera. Vamos arriba, no somos religiosos acá, ¿eh? Acá muchos vienen con pantaloncito, todo bien, no somos religiosos. Pero hermano, hay cosas que no podemos participar. Hay cosas que no podemos estar en el grupito y reírnos y compartir. No podemos como hijos de Dios. Porque sos un hijo de Dios, sos luz, sos la sal. Tenés que ser ejemplo. Y como hijo de Dios, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y después te andás preguntando por qué me pasa esto.
Lo mismo que sucede con Israel, sucede también con nosotros. No estamos ajenos a esto, No estamos ajenos a esto. Tú y yo como pueblo de Dios no podemos hacer determinadas cosas. Es así. No puedo. Y si hay cosas que vos sabés bien, que hay cosas que todavía te estás permitiendo, no juegues más con eso. No juegues más. Arrepentite, decir, Señor, perdóname, me he equivocado. Como el Señor nos manda en su palabra que tenemos que hacerlo, ¿no? Aparte, la protección de Dios, a veces se peca, hermano. ¿Por qué? Porque hay falta de temor del Señor. No se habla sobre eso. Hay falta de temor, no hay respeto a lo que el Señor nos habla en su palabra. Venimos, escuchamos la palabra, salimos de aquí quizás y hacemos la vida como nosotros queremos, y no es así. No es así. Te estás perdiendo de muchas bendiciones. El Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Y los defiende. El ángel del Señor acampa. Lo escuchamos, lo repetimos, ¿no? El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. ¡Aleluya! La pregunta es: ¿estás teniendo temor del Señor? ¿Tienes temor del Señor? ¿Tú que estás escuchando ahí a través de las redes? Arrepentite. Arrepentite hoy y pedirle perdón al Señor, porque si no, la protección divina no va a venir sobre tu vida. Dice que y los defiende. ¿Quién es el que te defiende? El Señor, pero a los que le temen. En 1 de Pedro 2:9, wow, cuántas veces he leído este pasaje, digo, wow, gracias Señor por este pasaje, qué hermoso. 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, wow, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién está hablando ahí? A nosotros. A nosotros. ¿Somos realmente real sacerdocio? ¿Somos realmente nación santa? ¿Vivimos en santidad como Dios quiere que vivamos? Apartados, separados de toda la inmundicia de este mundo que nos lleva a la perdición. Pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió y nos pagó un alto precio con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tu vida no costó 2 chirolas, como decimos acá. Él pagó un alto precio por ti. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos tuvo misericordia de nosotros. Oremos, hermano, por Israel. Oremos también por los palestinos, porque hay familias inocentes que estos asesinos de Hamás usan a su propio pueblo como escudos y mueren niños y mujeres inocentes por estos asesinos endemoniados, porque otra cosa no se le puede decir. Son unos endemoniados, usados por el mismo Satanás. Y el pueblo de Israel, que está totalmente confundido, buscando y pidiendo ayuda a Estados Unidos, en vez de clamar, humillarse y pedir ayuda al Dios de Israel. Creen que con la ayuda de Estados Unidos van a poder, y están equivocados, hermano querido. Es con la ayuda del Señor. Siempre el Señor les dio la victoria y nunca necesitaron de Estados Unidos. ¿O acaso estaba Estados Unidos cuando cruzaron el Mar Rojo? Estaban las Naciones Unidas cuando derrotaron a Jericó. Hermanos queridos, qué lejos están de la verdad, qué confundidos que están. Y qué confundidos también nosotros a veces estamos buscando ayuda por ahí a otras personas y a otras cosas. Busquemos y oremos al Señor y clamemos al Señor. Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da la victoria. Oremos para que pongan su fe. A veces oramos por la paz de Israel. Sí, Dios nos manda a orar por la paz de Israel. Pero oremos para que se arrepientan, para que pidan perdón al Señor, para que toda esa gente se pueda convertir a Cristo, al único que le puede dar la paz verdadera, porque Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, y la paz que da Él no es la que el mundo da. Firmaron un tratado de paz el otro día. Israel, ¿qué paz, hermano? Eso es una falsa paz. La paz verdadera
te la da Jesucristo. Muchos lamentablemente solo se acuerdan de Dios cuando las cosas están mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben cuánta gente se está convirtiendo ahora en Israel? ¿A Cristo? ¡Wow! Ahora se están convirtiendo. ¿Saben cuánta gente vino desesperada a Cristo cuando la pandemia? ¡Wow! Una cantidad. Ahora muchos ya se han olvidado, porque ahora la cosa aparentemente está bien, pero no. Déjame decirte que la cosa va a ir de mal en peor. De mal en peor. Y es tiempo de que de arrepentirse. Miren que dice en 2 de Crónicas 7:14. Para ir cerrando. El problema no está en los palestinos, El problema no está en los árabes. El problema no está ahí. ¿Sabes dónde está el problema? Acá, mira. En el corazón del ser humano. El problema está en que el hombre le dio la espalda a Dios. El problema está que no han buscado más el rostro de Dios. Ahí está el problema. Dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tú, como Israel, necesitamos hacer esto. Así como Israel, nosotros también pensamos hacer esto. Humillarnos delante del Señor. Humillarnos, clamar, invocar su nombre, orar, como comenzaba hoy bien hablando. Orar, buscar su rostro. ¿Estamos buscando el rostro de Dios todos los días, desesperados, todos los días, clamando al Señor? Como pueblo de Dios. ¿Estamos buscando su rostro? Si se convirtieron en sus malos caminos, ¿estamos dejando los malos caminos? Dice que entonces ahí Él va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo, el único que puede perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, sanar nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos quieren ser perdonados? ¿Cometemos errores, sí o no? Reconozcamos nuestros errores. Humillémonos delante del Señor. Y esto que está pasando en Israel también es para nosotros, hermano. Es para nosotros. Para cuando nos humillemos, el Señor sane nuestra vida, que Él perdone nuestros pecados y nos sane y nos salve de la ira que viene venidera sobre todo el mundo entero. Viene una ira cual nunca hubo en toda la historia de la humanidad. Se viene un terremoto que va a sacudir todos los montes. No va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar nada, hermano. Y no es para infundir miedo, sino que es lo que dice la palabra del Señor. Pero los que estamos en Cristo, nos vamos con Él y tenemos salvación y vida eterna. Perdón de los pecados. Solamente con humillarnos, solamente con decir, sí, reconozco que he pecado. Sí, reconozco que estoy mal. Reconozco que todo lo que he hecho en mi pasado está mal. Y hay cosas que incluso estando en Cristo todavía sigo teniendo y practicando. O me estoy permitiendo, porque Dios tiene misericordia. No, hermano, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuidado. No juguemos al religioso, no juguemos al cristianito, porque así no funciona. Después no digas que no se te dijo. No digas que no se te advirtió. No digas que el Señor no te habló, porque el Señor te habló. El Señor habla. Y cuando el Señor toque tu vida y te sane, vas a poder decir como el Salmo 27, ¿no? Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Decía el salmista en el Salmo 27. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué seguridad tenía David, ¿no? Ese era un hijo de Dios. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Después dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Así tenemos que estar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo y haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Si todavía no estás a cuenta con el Señor, hoy es el día que te pongas a cuenta con Dios. Si todavía estás queriendo vivir tu vida a tu manera, te recomiendo de parte de Dios, te recomiendo
que por favor no esperes para mañana. Hoy es el día que Dios hizo para que vengamos delante de Él y pidamos perdón y nos humillemos y el Señor traiga una vida totalmente nueva para ti. Así como lo hizo conmigo hace muchos años atrás. Vivía perdido, haciendo cualquier cosa. Pero cuando empecé a obedecer la palabra de Dios, yo leía, me acuerdo que decía, esto dice Dios, bueno, hay que hacerlo. Esto dice, bueno, voy a hacerlo. Y la cosa empezó a funcionar, el Señor me empezó a sanar, se me fueron todas las enfermedades, mi matrimonio fue restaurado, mi familia fue ordenada. ¿Todo por qué? Porque obedecí a lo que mi Señor dice en su palabra. Y te lo recomiendo. Y porque estaba lejos de Él. Y cuando Él entró en mi corazón, mi vida fue totalmente diferente. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que le pidas perdón a Dios y que te arrepientas de todos tus pecados, para que el Señor sane tu tierra. Padre, nos humillamos delante de ti en esta hora. Necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Oramos en esta mañana y buscamos tu rostro, Señor. Te invocamos el nombre de Jesucristo, de aquel que perdona todos los pecados. Y me arrepiento, dile ahí donde estás, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones, te pido que sanes todas mis heridas del pasado, quizás, que sanes todo aquello, que puedas restaurar todo aquello que yo he hecho mal, Señor. Te pido que seas tú obrando en mi corazón. Te pido que entres en mi corazón. Ahí donde estás, pedirle al Señor que entre en tu corazón y humillarte delante de Él y decirle, Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Hoy te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador y te pido que seas tú el Señor de mi vida, que seas tú el que gobierne mi vida. Quiero estar bajo tu protección porque dice que la palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque Él es tu escudo. Pero para eso tú tienes que ser hijo e hija de Él. Señor, quiero aceptarte hoy, quiero que entres en mi vida, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos una protección divina. Y los hijos de Dios, cuando Jesús venga, nos vamos con Él en su presencia. Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Te pido que seas tú bendiciendo a aquellos también que están escuchando a través de las redes sociales, Señor. En cada hogar, cada casa, sea tu Espíritu Santo tocando las vidas, Señor, y trayendo vida nueva a aquellos que todavía no han entregado su corazón a ti, Señor. Que hoy haya, Señor, nuevos nacimientos para la gloria de tu nombre, Señor. Y perdona todos sus pecados, Señor, para que empiece una vida nueva, totalmente transformada para la gloria de tu santo y bendito nombre. Y te damos gracias por esta mañana que tú nos has hablado, nos has advertido, nos has corregido a vivir una vida en santidad como a ti te agrada, Señor, para obtener victoria y estar bajo tu protección divina, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094-226-411.